A todos nos apasiona una buena historia de terror. Esa sensación adictiva de adrenalina en el estómago o ese gusto por lo oculto y lo paranormal es algo que, en mayor o menor medida, le produce algo a cada persona. Esto ha crecido gracias a internet. En el ciberespacio abundan leyendas urbanas o creepypastas que, sean reales o no, alimentan nuestra hambre de morbo. Tan solo con un audio, un video o incluso una imagen puedes crear un universo nuevo en el que la creatividad y los monstruos del inconsciente no tienen límites. Backrooms, la nueva película de A24, toma esa idea. Un espacio infinito de habitaciones aparentemente tranquilas, pero al que subyace un terror psicológico sin precedentes. Sin embargo, ¿es una leyenda de internet suficiente para sostener una buena película? Vamos a averiguarlo. Bienvenido a un nuevo video del Bloque Geek. Backrooms es un creepypasta nacido en los foros de 4chan. La imagen original muestra una oficina vacía con piso de alfombra, paredes amarillas y una luz del mismo color. El texto que la acompaña hace referencia a un espacio fuera de nuestra realidad, al que puedes acceder si encuentras algún punto que conecte con esta otra dimensión. Allí las habitaciones y los pasillos son infinitos. Además, hay entidades que habitan el lugar y que podrían llegar a perseguirte. Este relato se expandió y mucha gente empezó a crear sus propios universos ambientados en los backrooms. Así nació todo un lore detrás del concepto, con niveles, criaturas, científicos y organizaciones gubernamentales. En 2022, el youtuber británico Kane Parsons, con tan solo 17 años, estrenó la serie de Backrooms en su canal personal. Aquí utilizó los conceptos del creepypasta, y con un formato de found footage y con dinero limitado, consiguió realizar una obra bastante decente. Esto le ayudó a ganar notoriedad y a ser conocido como un joven y emergente director. Por esto fue contactado por la productora A24 para realizar una adaptación cinematográfica de su serie, y así fue como tan solo con un presupuesto de $10 millones y varios productores conocidos del género asesorándolo, Parsons se puso a la cabeza de Backrooms. La cinta se ha convertido en todo un éxito en las salas de cine y también se ha transformado en una de las películas más rentables de la historia. Si te está gustando el video, te pido por favor que le dejes un me gusta y que te suscribas al canal, para que así el contenido se difunda entre más personas. La historia de Backrooms nos presenta a dos protagonistas. Uno es Clark, interpretado por Chiwetel Ejiofor. Él es un hombre bien venido a menos. Su sueño era ser arquitecto, pero termina vendiendo muebles y viviendo en su propia tienda luego de separarse de su esposa. La otra protagonista de la historia es la interpretada por Renate Reinsve. Ella es la psicóloga de Clark, quien tuvo una infancia bastante difícil debido a los problemas mentales de su madre. Ambos se ven envueltos en las extrañas cosas que comienzan a suceder en la tienda, la cual al parecer es un pasadizo para ingresar a la dimensión de los Backrooms. Lo que más me gusta de la película es el miedo que genera en tu mente y no tanto en lo que estás viendo. Por eso es una película de terror psicológico. Está tan bien grabada que no sabes qué habrá detrás de cada puerta o pasillo. Muchas veces no hay nada y esa incertidumbre es lo que genera el miedo, y es una de las sensaciones más fuertes que hay en el filme. Además, te hace estar en los zapatos de los personajes, pensando todo el rato en qué harías tú o cómo te sentirías si te tocara estar en un lugar así. De hecho, la misma estética de los Backrooms ya genera por sí sola un sentimiento de inquietud, y el director sabe trasladar eso de manera muy fiel, desde la icónica foto pasando por su webserie hasta ahora la pantalla grande. El tema principal del argumento son los recuerdos. Si bien tengo entendido que esto no es parte del canon del creepypasta, en realidad calza súper bien. Los dos personajes principales tienen un drama con esto. Clark posee un pasado oscuro, habiéndose separado de su esposa por problemas de alcoholismo, dejando entrever que también hubo violencia intrafamiliar. Por otra parte, Mary tiene memorias de su infancia, con una madre que al parecer también habría ingresado a los Backrooms y que le provocaron trastornos psicológicos. He visto en internet que hay personas a las que les molesta que se le haya dado un origen a este fenómeno de los Backrooms. De hecho, ponen como ejemplo la filmografía de David Lynch, en donde las cosas simplemente ocurrían y no se explicaban tanto. Creo que no porque una película sea rara implica que esta no desentrañe parte de su trama, o que deba realizarse sí o sí como lo hacía un famoso cineasta del género. Los largometrajes pueden tener distintas formas y estructuras y no hay que ceñirse a una única receta, menos si es un director debutante de tan solo 20 años. En realidad, los personajes están súper bien construidos, teniendo una motivación de por qué realizan las cosas y por qué toman ciertas decisiones. Parte de su desarrollo necesita que se les dé a ellos una relación con los Backrooms y con los recuerdos, o si no, los protagonistas tampoco importarían y sería una película de recorrer solo este espacio infinito, lo cual yo creo que tampoco es la idea. La estética que tiene también me encanta. Consigue pasar fielmente la atmósfera de las icónicas imágenes de Backrooms a la pantalla grande. Además, pese a que la película no está grabada con el formato de found footage, sí hay algunas secuencias de este estilo, generando más tensión aún y dándole una vibra mucho más retro y de bajo presupuesto. Este es un gran recurso y bastante simple de realizar, pero que le da toda una aura especial y que recuerda a varias cintas conocidas de terror o incluso a productos de otros formatos como el videojuego Outlast.
Una de las cosas que más destaca es la utilización del color en la película, sobre todo del amarillo, resaltado por las típicas habitaciones de oficina que representan a los backrooms. Además, la prolijidad y lo estético que se ve todo no provoca una sensación de tranquilidad, sino que una vibra de angustia y de desconocimiento. Todo esto es apoyado por la puesta en escena y la dirección, en donde se aprovechan al máximo los espacios, sean pequeños o grandes. Se intenta enfatizar la soledad que estos generan y la amplitud que se siente al estar en ellos, como si no tuvieran un fin. Me parece impresionante como un chico de tan solo 20 años logró realizar una de las mejores películas en lo que va del año. Su historia igual es soñada, hizo una webserie bien autodidacta y bien artesanal y se convirtió en todo un fenómeno de internet. Fue contactado por los ejecutivos de A24 y estos le dieron la confianza y el tiempo para desarrollar su visión, y realmente lo logró. Obviamente la película no es perfecta del todo, tal vez podrían mejorar los efectos especiales o arreglar algunas cosas del guión que no cierran totalmente, pero me parece un excelente punto de partida para este director y para esta marca que yo creo que podría generar varias secuelas y spin-offs. La película te mantiene al borde del asiento durante gran parte del tiempo y cumple con su objetivo de generar terror en la mente mientras la estás viendo o cuando sales de la sala. Es increíble también como una foto random de internet se transformará en una de las películas más rentables de la historia. Veremos qué nos traerá Kane Parsons y el universo de Backrooms en un futuro. Gracias por haber llegado hasta el final del video. Te pido por favor que me dejes un me gusta, que actives las notificaciones y que te suscribas al canal para que este proyecto siga creciendo. Nos vemos en un próximo video.